Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Espero de que todos estén bien de salud, en compañía de toda su familia o de las personas que están al lado de ustedes, ¿no? Y ahora vamos a seguir con nuestros trabajos académicos correspondientes al día de hoy. Bien, hoy empezamos con lo que viene a ser la segunda unidad. O sea, nos vamos a evocar a ver propiamente lo que son las normas jurídicas, ¿no? Que nos permiten la convivencia de carácter social, es decir, el correcto ejercicio de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y la cultura cívica. Entonces, estamos prácticamente en el mes de julio y este mes se caracteriza por ser un mes muy especial, ¿no? Donde tengamos que demostrar lo que se llama el civismo, ¿no? ¿Qué significa civismo? Significa pues de que nosotros tengamos una identidad, esa identidad al suelo donde hemos nacido nosotros, ¿no? En primer lugar nuestra comunidad o nuestro barrio o nuestro pueblo y sobre todo nuestra región y finalmente pues nuestro estado peruano, ¿no? Nuestro estado peruano. Bien, entonces a eso se debe, ¿no? De cómo nosotros mostramos esa conducta, ese comportamiento que nosotros queremos tener frente a ello. ¿Qué significa patriotismo? ¿Qué significa patria? Y finalmente, ¿quiénes han hecho de esta patria, no? Entonces, por eso es que se rinde homenaje, no culto, sino homenaje a los héroes de la nación. Y fundamentalmente dentro de esto son a los precursores y a los próceres de la independencia, que ustedes perfectamente los conocen, ¿no es cierto? Los precursores fueron originarios y quienes dieron quizás el nacimiento de identidad a nuestra patria, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, estas normas jurídicas que el Estado nos da para que nosotros podamos convivir correctamente dentro del Estado peruano, desde dentro de la sociedad que se ha constituido en el Perú. Entonces tenemos que conocer primeramente el origen, de dónde y cómo vienen estas normas jurídicas, cuáles son esas normas jurídicas que nos permiten una correcta convivencia, o sea, nuestros deberes y nuestros derechos, ¿no? Nuestros deberes y nuestros derechos. Nuestros deberes están en cumplir cada una de las normas, ¿no es cierto? Vivir en correcta armonía, ¿no? Entonces, de ahí viene todo un conjunto de derechos que nos da el Estado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir más cómodamente, ¿no? Bien, entonces, ¿de dónde vienen las normas jurídicas? Las normas jurídicas vienen del Estado, ¿no? Entonces, vamos a ver esta partecita que viene a ser el Estado, ¿ya? ¿Quién es el Estado? ¿A qué llamamos el Estado? ¿Y por qué el Estado nos da estas normas, ¿no? A ver, vamos a ver nosotros ahorita que estamos en una coyuntura política muy especial en el Perú, ¿no? Estamos en una coyuntura muy especial en torno a quién asuma la responsabilidad del Estado, ¿no? Todavía no existe. Entonces vamos a ver. Tenemos acá el Estado. Entonces con esto iniciamos en la segunda unidad, ¿no? Pues acá tenemos concepto de Estado.
a pesar de que ya conocemos algunos que hemos hecho ya anteriormente, ¿no? ¿Qué es el Estado? Es característica del Estado, pero en este caso vamos a dar un concepto de Estado. ¿Ya? Vamos a tener una forma de dar un concepto de lo que es el Estado. Bien, dice, el concepto de Estado puede ser abordado desde diversas perspectivas. Todas ellas, sin embargo, presentan un marco carácter ideológico y político, ¿no? Un marco ideológico y político en razón a qué. Ideológico se refiere a la parte filosófica, o sea, la parte doctrinaria. Ideología, doctrina o filosofía, al final resulta siendo lo mismo. Es decir, de que los investigadores en temas del derecho constitucional, el derecho constitucional, aquellos estudiosos de la constitución política, entonces empiezan a definir qué es el Estado. Y al definir el Estado, siempre cada uno tiene su forma de pensar, ¿no es cierto? Su forma de pensar. Entonces, el hecho de tener su forma de pensar, eso va a reflejar en la definición. Y también el aspecto de carácter político, ¿no? El aspecto de carácter político. Siempre nos tenemos un corazoncito, ¿no? Siempre tenemos un corazoncito y ese corazoncito siempre late. Y siempre en la situación política es propio de nosotros, ¿no? Propio. Ya hemos visto en la primera unidad, cuando hemos hecho una pequeña retrospección de lo que es la educación cívica, ¿qué nos decía Aristóteles, no? ¿Qué nos decía Aristóteles? El hombre por antonomasia es un animal político. Entonces, al decir por antonomasia un animal político, entonces ahí viene el problema fundamental de que todos somos políticos, ¿no es cierto? Pues de esa forma, entonces esta característica viene y por eso vamos a encontrar diversas formas sobre la definición de Estado, ¿ya? Entonces a eso se debe de que encontremos diversas formas sobre Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos expresar y manifestar. Entonces, pues el Estado constituye un tema íntimamente vinculado con la política, efectivamente, ¿no es cierto? Porque ejercer el Estado es eminentemente un cargo de carácter político, ¿no? Es un cargo de carácter político. Es decir, tanto la persona que va a asumir como también las personas que nosotros lo elegimos a esta persona que va a asumir ese cargo, ¿no es cierto? Entonces se define políticamente, eso es todo, sabemos, ¿no es cierto? Por eso ahorita hay un conflicto político en el Perú y este conflicto político se ha entornado en un conflicto de carácter social, ¿no? A los 200 años que vamos a cumplir en este mes de proclamación de independencia, el Perú casi nada ha cambiado, ¿no? Entonces, seguimos siendo un país dividido en clases sociales, seguimos en un país donde determinadas personas que se creen los vivos, los criollos, quieren seguir manejando el Estado peruano. O sea, desde el inicio de la República hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, estas elecciones un poquito que nos ha desnudado de cómo está el Perú socialmente y cómo está políticamente el Perú, ¿no? Entonces, como que casi nada ha cambiado. Entonces, muy interesante esto cuando nosotros decimos vinculado con la política, ¿no? Entonces, todos estos días vivimos una revuelta de carácter político y seguimos todavía, ¿no? Anoche hemos visto, o ayer en la tarde, sí, anoche, entonces hemos visto un meeting de la persona de Keiko Fujimori que se resiste a dejar su candidatura, se resiste a perder las elecciones
y sigue invocando de que hay fraude, ¿no? Pero no puede demostrar ese fraude, ¿no es cierto? Ha ido al presidente de la República para que pida un reconteo por entes internacionales, pero solamente ha ido con un solo papelito, ¿no? No ha llevado ninguna prueba ha llevado. Entonces, ese es el hecho. También han ido a los entes internacionales, sobre todo el ente internacional de carácter latinoamericano, también han rebotado, les han dicho, no, no hay nada, no todo está bien, es que no llevan pruebas. Dicen que hay fraude, pero no dicen dónde está el fraude, ¿no? ¿No? Está bien que en algunas mesas, como por ejemplo, hayan votado el 100% de electores a favor de Castillo, y eso es o para ella, eso es el delito de fraude, ¿no? Y eso no amerita ser un delito de fraude. O porque alguien firmó mal, ¿no? Claro, eminentemente la persona del sector rural, básicamente, pues aquel que se dedica a actividades eminentemente de carácter físico y la mano, pues lo tiene entretenido en el quehacer de la vida diaria y no es un intelectual que a cada momento, o a la semana o al día, están constantemente firmando. Entonces ellos se olvidan de su firma y firman, y la firma siempre varía. Es una persona que no está acostumbrada permanentemente a firmar, siempre hay un sesgo y ellos dicen, no, ha sido reemplazado por otro, ¿no? No ha firmado la persona y no está como ha firmado en la RENIC. Claro, uno firma y después se olvida de firmar, ¿no? Y no sabe cómo lo firma. Entonces son cosas que no justifican en absoluto. Por eso seguimos en esta versión de carácter político. Entonces hay que entenderlo. En Perú vive en una crisis política, ¿no? Vamos a decir, una crisis política. ¿Por qué? Porque hay una persona que se resiste a no querer perder las elecciones para que se haga una transferencia propiamente, ¿no? Entonces, ese es el problema. Bien, en consecuencia, existirá tantos conceptos de estados como ideologías existen en el mundo. Esa es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Entonces, acá bien claro, dice, en consecuencia existirán tantos conceptos de estados como ideologías existen en el mundo. Es decir, las distintas formas de pensar. Entonces, por eso existen distintas formas de conceptos de Estado. Entonces, el concepto que yo más o menos, aparte del concepto que manejamos, tres conceptos que ya conocemos, distintos autores, en el primer capítulo, vamos a dar a ver un concepto que más o menos puede ser, ¿no? A ver. Sin embargo, en la pretensión de formular un concepto de Estado que se encuentre un tanto al margen de la política, podemos manifestar que el Estado no, no se aleja mucho, ¿no? Siempre va a estar en ese contexto. Entonces tenemos aquí básicamente un aspecto, ¿no? Dice, y vamos a subrayarlo esto, ¿no? A ver. Dice que el Estado es una comunidad política jurídicamente establecida. Entonces, este es el concepto, ¿ya? A ver, vamos a subrayarlo con un colorcito, ¿ya? Vamos a subrayar esto. Bueno, acá está. El Estado, ¿no? Acá subrayamos. El Estado está acá. Entonces, a ver, vamos a ver.
Mm. Es una comunidad, vamos a ver, el Estado es una comunidad política jurídicamente establecida, nada más. Queremos hasta. Ya. Bien. A ver, queremos solamente el Estado es una comunidad política jurídicamente establecido. Ese es el concepto, ¿ya? Ese es el concepto. El resto no es. Bien, entonces vamos a precisar esto. El Estado es una comunidad política jurídicamente establecida, nada más, eso es el concepto, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, vamos a ver entonces, es una comunidad política, pues el ámbito en el que se desenvuelve se encuentra vinculado al ejercicio del poder, ¿ya? Entonces tenemos aquí una cosa que vamos a poder precisar, ¿no? De que el Estado es una comunidad política, en primer lugar, ¿no es cierto? Y el otro, jurídicamente establecida. Entonces, acá tenemos, es una comunidad política, pues el ámbito en el que se desenvuelve se encuentra vinculado al ejercicio del poder, ¿no? Entonces, ¿cuál es el poder? El poder es el poder que constituye una aspiración de los diversos grupos de una sociedad que a través de las clases sociales existentes luchan y pugnan por asumir su ejercicio. Eso es lo que hemos visto ahora durante las elecciones, se encuentran jurídicamente establecidos, ¿no? Bueno, hasta acá nada más, ¿no? Entonces, hasta ahí. Entonces, lo que hemos visto en estas elecciones es propiamente, acá tenemos, decimos, el poder que constituye una aspiración de diversos grupos. ¿Cuántos? Creo que hemos tenido alrededor de 17, 18 grupos políticos y estos representaban a diversos grupos de una sociedad. En este caso de la sociedad peruana, que a través de las clases sociales, o sea, cada grupo representa pues a una clase social, ¿no es cierto? A cada uno representa una clase social. Algunos que se declaran independientes, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pero en el fondo es lo mismo. En la política no existe lo que nosotros en Aymara decimos cheje, ¿no? Blanco y negro, ¿no? No existe. Bien es blanco o bien es negro. Entonces, las clases sociales existentes luchan y pugnan por asumir su ejercicio. Entonces han pugnado y finalmente para la segunda vuelta han salido dos, uno de la derecha y uno de la izquierda, ¿no? Uno que representa a las clases sociales altas
mejor dicho, también la oligarquía peruana, también llamado la clase alta, ¿no? Que siempre ha manejado el poder. Entonces, y uno de la izquierda, uno que pugna por ejercer el poder que viene del pueblo, ¿no? Que defiende al pueblo. Entonces, esta pugna se ha hecho, ¿no? Y ha ganado uno de ellos. Y claro que nos han tenido el poder por siempre, no quieren dejarlo, ¿no? No quieren dejar. Por eso dicen, a ver, ¿cómo esos serranos nos van a gobernar, ¿no? O algunos también dicen, ¿cómo ese campechano nos va a gobernar, no? Bueno, en fin, eso es lo que se ve. Entonces, hay resistencia. Entonces, eso más o menos es lo que nosotros podemos decir. El Estado es una comunidad política. O sea, ser una comunidad política para ejercer el Estado, ¿cierto? Para ser gobernante del Estado, tenemos que tener muy en cuenta este aspecto que nosotros hemos señalado. Y eso es lo que hemos visto en todas las elecciones. Ustedes ya saben por quiénes han votado y para quién han votado. Bueno, eso ya les dejamos a cada uno de ustedes. Ahora el otro es, entre punto y coma, se encuentra jurídicamente establecido, o sea, la segunda parte, ¿no? Se encuentra jurídicamente establecido, ¿no? Entonces acá tenemos jurídicamente establecido, porque acá está, dice jurídicamente establecida. Entonces se encuentra jurídicamente establecida porque su estructura y organización, así como las diversas relaciones que en su interior se manifiestan, se encuentran regidas por normas jurídicas. Entonces, la principal norma jurídica que tenemos, ¿no? Esta es la principal norma jurídica. Constitución Política 1993. Entonces, esta es la Constitución que se debe de cambiar, ¿no? Esta es la Constitución que se debe de cambiar y orientar mucho mejor a que esta Constitución pueda beneficiar un poco más a las clases sociales que en su mayoría en el Perú son pues de condición humilde, ¿no? O están en la pobreza y algunos en la extrema pobreza. Entonces, eso es lo que se quiere reorientar con esta Constitución. Entonces, toda la estructura propia, acá lo tenemos en la Constitución, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver y podemos tomar en cuenta. Entonces, cuando dice el Estado es una comunidad política jurídicamente establecida, es el concepto, entonces sacamos y decimos de que es una comunidad política, pues el ámbito en el que se desenvuelve se encuentra vinculado al ejercicio del poder. Entonces, por eso es de que siempre yo les he dicho, cuando ustedes ven en las calles, cuando salen a los manifestantes, sindicatos o el mismo magisterio al cual ustedes van a componer, y siempre se da ese problema, ¿no? Siempre dicen, abajo el Estado neoliberal. No, eso es normal. Y otro por ahí dicen, abajo el gobierno neoliberal. Entonces, ¿qué quiere decir? Unos dicen el Estado y el otro dice el gobierno, ¿no? Y ambos dicen el término neoliberal. Entonces, el Estado o el gobierno es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién personifica el Estado? Personifica el Estado es el gobierno, ¿no? Es el gobierno quien personifica el Estado. Entonces, por eso, cuando salen a las manifestaciones, entonces no duden en decir, no, abajo el Estado neoliberal. Y el otro grupo es abajo el gobierno neoliberal. Entonces, ahí nos vemos de que ambos está diciendo la misma cosa, está precisando lo mismo y estamos viendo de que están contextualizando en un aspecto que se llama él. Por eso acá dice el poder. Eso encuentra vinculado al ejercicio del poder, o sea, el poder del Estado.
¿no es cierto? El poder del Estado. Por eso nosotros estamos, mire, imagínense ustedes y todos los peruanos piensen de que al haber elegido a una persona le estamos dando todo el poder para que dirija el Estado, ¿no? Para que dirija el Estado. Entonces lo que hemos hecho nosotros, ¿a quién le damos poder? ¿A la derecha o a la izquierda? Entonces la mayoría ha votado porque tenga el poder la izquierda, en este caso Castillo. Entonces a partir del 28 va a hacer prevalecer este poder, ¿cierto? Va a hacer prevalecer ese poder. Entonces, por eso acá dice el poder que constituye una aspiración de diversos grupos. Hemos visto diversos grupos, 17, 18 grupos, de una sociedad que a través de las clases sociales existentes luchan y pugnan por asumir su ejercicio, o sea, el ejercicio del poder. Entonces, eso es lo que se da. Entonces, no se olviden, el Estado es una comunidad política jurídicamente establecida. A ver, vamos a un poquito, vamos a aperturar para que, a ver si alguien desea ganarse un punto, a ver, que me dé un concepto de Estado, ¿no? Que hemos precisado en la primera unidad, ¿no? A ver. Lourdes nos dice acá auditoría internacional de la OEA, pero la OEA los ha rechazado, ¿no? Como dicen, nos ha dado pues un surreal, ¿no? Les han dicho que reaccionen, que no ha habido pues fraude en el Perú, ¿no? No ha habido fraude. El hecho de que lleven 200 actas, eso no implica fraude, les han dicho, ¿no? Entonces, Profesor, ¿me escucha? adelante, Johnny, adelante. Bueno, profesor, también una definición de Estado vendría a ser, ¿no? Una forma de organización política que tiene también sus poderes administrativos y que gobiernan, ¿no? Una zona geográfica en específico. Una zona geográfica. ¿A qué tipo de zona geográfica te refieres, Johnny? A ver. Lo que es zona distribuida políticamente, profesor, una Claro, organización política, un territorio político. un territorio. Ese territorio se llama el Estado, ¿no? En este caso, el Estado peruano. Sí, Tiene su profesor, nombre. exacto. Claro, tiene su nombre eso, el Estado peruano. Muy bien, correcto. Sí, está bien. A ver, alguien otro más, a ver, precisando el autor, a ver, porque hemos hecho 3 definiciones, hemos precisado. En el último trabajo que ustedes han hecho, a ver, ha habido 3 definiciones de 3 autores. A ver, alguien otro, está bien, Johnny. Tienes un punto y a ver, los otros. A ver, alguien otro más que me diga según el autor. A ver. A ver, escuchamos. Ninguno. Pues que no han hecho la tarea. A ver cómo es. Parece que no hubieran hecho la tarea. ¿No? Profesor, buen día, ¿se Sí. me escucha? Sí, perfecto. Johnny Ya, Hitler ya, Contreras. según Hermann Heller, el Estado es una unidad de dominación independiente en lo exterior o interior, pero este va a actuar, dice, de modo continuo con medios de poder propios y claramente delimitados en lo personal y en lo territorial. Ahí, eso es lo que tengo uno yo.
Claro, muy bien. El Estado es una unidad de dominación. Es que como nosotros le damos poder, propiamente, pues puede tomar ese carácter de dominación. Por eso no es nada raro cuando hacemos huelgas, protestas, etcétera, nos meten palos, bombas, balas y listo, porque al final no tiene la mano, no tiene en la mano el poder, ¿no es cierto? Y puede hacer lo mejor que quiera, ¿no? Aunque ahora está vetado, ¿no? Está vetado de poder, digamos, hacer del poder para poder matar, reprimir, está prohibido, ¿no? Pero de todas maneras ellos tienen el poder. Si nosotros vemos con claridad, con precisión, cómo actuaron los gobiernos anteriores, caso con, por ejemplo, uno de ellos, Merino, ¿no es cierto? Quiso reprimir al pueblo, etcétera, y al finalmente él mismo salió corriendo, ¿no? Y dijo, lo que estoy haciendo mal, mejor me retiro, ¿no es cierto? Claro. Entonces no hay que hacer abuso del poder. Pues sí, efectivamente, es una unidad pues, de represión. Ah, Ada creo que quería hablar. Adelante, Ada. Ada Clarisa, adelante. Estaba pidiendo la mano Ada Clarisa. Lo escuchamos. Ninguno, ya, bueno. Entonces, por lo menos ya tenemos. Doctor, A ver, Alan Grover, adelante, ¿ves? a ver, sí, yo tengo uno de los autores de Nicolás Maquiavelo que nos define, ¿no? Es una ficción jurídica que las normas reconocen a la organización social asentada sobre un determinado territorio con la finalidad de alcanzar el bien común. Y nos define que el Estado no tiene esencialmente tres elementos principales, lo que es la población, territorio y soberanía. Así es, son los elementos del Estado, muy bien. Pero hay que tener bien, eso es correcto cuando dice el Estado, ¿cuál es el fin del Estado? El fin del Estado tiene dos cosas. Uno, generar el bienestar y el otro, generar la seguridad, ¿no? Eso es propiamente lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta. Ese es el fin del Estado. O sea, generar el bienestar de la población. No es aquel Estado que va a ir a reprimir, saquear sus bienes y finalmente fugarse, ¿no? No, no, eso no es eso. Y el otro es la seguridad. En muchas palabras también podemos decir la defensa, ¿no? La seguridad interna y la seguridad externa. A veces solamente entendemos por seguridad externa, no. Pues, ¿dónde está fallando los últimos gobernantes? En este rubro es en la seguridad interna. Hay mucha delincuencia, no puede controlar, ¿no? Tampoco ha generado los últimos gobernantes el bienestar de la sociedad, ¿no? No ha generado, más bien el descontento. Por eso hemos visto últimamente que estos candidatos de la derecha se golpeaban el pecho diciendo, ¿no? ¿Cómo no hemos trabajado? ¿Por qué no han trabajado en bien de las grandes medidas? ¿Por qué no se ha dado un poco más? Dicen, ¿no? Ahora recién se golpean el pecho, ¿no? Dicen, ¿cómo nos hemos olvidado del Perú profundo? ¿No? Entonces recién se acuerdan que han cometido un error, porque si hubieran compartido un poco más, hubieran generado un poco más de bienestar, apuesto que ellos hubieran seguido teniendo el poder, ¿no? Pero lamentablemente se equivocaron, solamente pensaron en ellos y ahí está, ahora el pueblo les ha dicho no. Entonces, en todo esto tienes muy bien Alan Grover, también el otro compañero, están ganando ya los primeros puntos para la segunda unidad. 3 puntos el día de hoy están ganando. Muy bien. ¿Alguien otro más? A ver, hay otro concepto más todavía, hay un concepto más.
A ver, acá dice Betsabe, a ver, ¿qué dice? El Estado es una organización de un determinado lugar o zona donde cuenta con un poder administrativo para gobernar. Sí, efectivamente, eso es, pues, ¿no? Es una organización, el Estado es una organización de un determinado lugar o zona, efectivo, donde cuenta con un poder administrativo. Todos hablamos de poder, ¿no? Todos dicen el poder, porque lamentablemente sí, pues, le damos el poder. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Cuando votamos por un gobierno, le estamos dando todo el poder. Todo el poder. Pues nosotros no podemos hacer nada contra el poder. ¿Por qué? Porque esta constitución que tenemos acá, ¿no es cierto? Dice pues que nosotros no lo podemos tocar. Solamente el Congreso lo puede tocar. O sea, entre ellos tienen que arreglar las cuentas, ¿no? Y el pueblo no puede decir absolutamente nada. Sí, nosotros podemos luchar, podemos movilizarnos todo, pero como tiene el poder, fácilmente nos aplasta, ¿no es cierto? Como lo están haciendo en otros países, como por ejemplo en Nicaragua, ¿no? Tiene el poder y no acepta que nadie le quite el poder, ¿no es cierto? Entonces los encarcela a los otros opositores, no los manda a matar, ¿no? El pueblo se moviliza, los reprime. Otro hemos visto en Colombia también igualito se ha ido contra el gobierno por haber elevado el costo de vida, ¿no es cierto? Entonces el pueblo se le ha ido encima. Pero ¿qué han hecho? Como tiene el poder, han llegado a reprimirlo, pues, ¿no es cierto? Ha reprimido, en este caso Álvaro Uribe, que es presidente de Colombia, ha hecho uso del poder para irse contra el pueblo, ¿no? Porque el pueblo no está de acuerdo con él. Entonces, ¿por qué? Porque elevó algunos aspectos que en la vida económica del pueblo que iba a afectarlos a ellos, ¿no? Hasta ahora siguen luchando todavía, siguen las movilizaciones porque quieren que renuncie, pero no va a renunciar porque tiene poder, ¿no es cierto? Tiene todo el poder, entonces no va a renunciar. Eso es por eso que el pueblo casi muy poco puede hacer, ¿no es cierto? Muy poco puede hacer. ¿Por qué? Porque se ampara en esto, por eso esta es la estructura jurídica. Esta es la ley de leyes, ¿no? Y por eso es necesario cambiar, sí es necesario cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha hecho un gobierno de carácter dictatorial. Aquel entonces Fujimori como dictador lo ha hecho esta ley y por eso lo ha hecho a favor de ellos. Por eso Keiko quiere seguir gobernando sí o sí y sí o sí. Y estoy seguro que en las próximas elecciones va a volver, ¿no? ¿Por qué? Porque esta constitución pues le favorece bastante, ¿no? Para poder hacer lo que ellos les dé la gana, ¿no? Entonces hay que ponerle freno a eso. Entonces esto debe estar orientado hacia él, al pueblo, no a un sector. Pues por eso ellos dicen no y no y no y se van a oponer a que esto no se cambie. Y estoy seguro que van a luchar por todos los lados a que esto no se cambie. Y estoy seguro en el futuro, ¿no? Veremos todo eso a partir del 28 de julio. Entonces eso se llama el poder. Muy bien, Betsabe, te has ganado otro punto. Muy bien. No sé si hay alguien más, a ver. Hemos dicho que hay una infinidad de definiciones sobre el poder. A ver. Docente, ¿me logra escuchar? Sí, adelante, Jorge Fernando. Sí, no, docente. Yendo un poquito más en torno, ¿no? a nuestra sociedad, lo que es el Estado peruano, quisiera opinar de acuerdo, pues, ¿no? A la Carta Magna, a la A Constitución ver, Política del Perú. Y estipula, ¿no? En el título 2 del Estado y de la Nación, en el capítulo 1 del Estado, la Nación y el territorio, ¿no? Para ser más específico, en el artículo 43, ¿no? 43, lo cual manifiesta de esta manera, ¿no? La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y se organiza según el principio de la separación de poderes, ¿no? Eso es de acuerdo, pues, a nuestra Carta Magna, docente. perfecto, muy bien. Eso se llama el carácter de la sociedad peruana. Claro, ese es el Estado peruano. Es un Estado
de carácter democrático, republicano, unitario. ¿Por qué? Y como por ejemplo, ¿se acuerdan acá ustedes el expresidente de la región, no sé qué se llama, tal Fuentes, dijo, queremos que sea una república de carácter federal, ¿no? Y han pateado, ¿no? ¿Dónde es federal? O sea, ¿dónde no es unitario? En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay varios estados, ¿no es cierto? Por eso se llama República Federal de Estados Unidos. No, no es unitario, pero hay un gobierno unitario, pero aparte de eso hay estados que determinan las cosas. Por eso ya las elecciones son por estados, ¿no? Por estados. Es como dividir las regiones, cada región sería un estado, ¿no es cierto? Más o menos así. Esas características que tiene, ¿no? Entonces, muy bien, eso es lo que dice nuestra Constitución, está correcto y se está cumpliendo. Es indivisible, dice, o sea, no se puede dividir, ¿no? No se puede dividir, ¿no? Es uno solo el Perú y punto. Acá nos daba también acá Lourdes nos dice, él está encargado de garantizar las funciones y obligaciones del gobierno como defensa, seguridad, ¿no? Sí hemos dicho, ¿no? Genera el bienestar y también se encarga de la seguridad, o sea, la defensa nacional y la defensa interna. Y hemos dicho que en la defensa interna ¿qué están haciendo? ¿No? Está fracasando ahí. Ahí es donde ahorita el problema es eso, ¿no? Sobre todo en Lima y a nivel nacional, donde no hay delincuencia, ¿no? Entonces no hay seguridad interna, la seguridad interna está pobre. Entonces la tarea del siguiente gobierno es no sé cómo va a controlar esto, ¿no? Porque ya ha pasado de los límites, ¿no? Y peor todavía esto con los celulares es la que está generando mayor inestabilidad de las... O sea, uno ya no puede salir, ya no puede hablar en la calle. ¿Por qué? Porque fácilmente a uno lo arrancha, ¿no? Y si no le da, pues bueno, juega con su vida, ¿no? Y si no juega con su vida, por lo menos, pues sale maltratado físicamente, ¿no? Entonces, ese es el problema. Bien, entonces, muy bien, Jorge Fernando, que has ganado un punto. Acá también Lourdes también se ha ganado un punto. Muy bien. El estado claro, el estado Texas, como por ejemplo, es un estado, ¿no? ¿Cuántos estados hay en Estados Unidos? Entonces, simplemente cuenten el número de estrellas que tiene la bandera de Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan ustedes? Nació con 13 estrellas, ahora tiene más estrellas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se han creado nuevos estados. Pues. Muy bien, eso es. A ver, ¿qué nos dice el estado de Texas? Lourdes Payón, que está mal escrito. Vladimir, a ver, ¿qué dice? El estado es la institución permanente, debe ser permanente, que hace que un país funcione, es decir, el conjunto de instituciones durables que conforman el gobierno de un país. Durables, puede ser institución, bueno, jurídicamente, ¿no? Pero sí, claro, tenemos, sí. Muy bien, Vladimir. Hay que mejorar ese concepto, Vladimir, no sé de dónde ha sacado. Pero ya de todas maneras, bien, hemos conversado y vamos a seguir conversando un poco más sobre las características del Estado, ¿ya? Entonces, vayamos, ya sabemos la definición de Estado, y el Estado es el que nos va a dar las normas jurídicas para una correcta convivencia, ¿ya? Entonces, vayamos al siguiente, a ver. Dice, sin embargo, es necesario complementar que el Estado es un organismo de dominación y hegemonía, es decir, el instrumento adecuado para lograr que una clase social se imponga sobre otra, de manera legítima y logre de ella la satisfacción de sus propios requerimientos.
está bien claro y preciso, ¿no? Como por ejemplo, lo que tenemos muy en claro, muy preciso, y por eso es muy abierto y claro, ¿no? ¿Por qué, digamos, Keiko Fujimori no quiere dejar, o la derecha no quiere dejar el poder, no quiere ceder? Dice, de todas maneras, siguen todavía batallando, siguen buscando de que los 6 pies al gato para que Castillo no asuma el gobierno. Es justamente por esto. Dice bien claro, sin embargo, ¿no es cierto? Sin embargo, es necesario complementar que el Estado es un organismo de dominación y hegemonía, definitivamente. A través de esta dominación, es decir, es un instrumento adecuado para lograr que una clase social se imponga sobre la otra, definitivamente. O sea, ellos quieren seguir gobernando la clase dominante, la clase oligárquica del Perú, llamado también la oligarquía peruana. Algunos también lo llaman los grandes empresarios, ¿no? Que manejan el Perú a su manera y a su antojo, no pagan los impuestos, se llevan el dinero a su bolsillo a la forma y a la manera que quieren, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ellos no quieren dejar. Por eso han financiado y han movido gran cantidad de dinero, ¿no? Gran cantidad de dinero. Entonces lo han escuchado con suma claridad y precisión. ¿Qué dice pues nuestro amigo, ¿no? Que está en la cárcel, ¿no? Y desde la cárcel empieza a manejar el poder. Y dice fácil, ¿no? Denle a $1.000.000 a cada uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y ellos van a arreglar. Así es como se maneja el Perú, ¿no es cierto? Así es cuando uno tiene el poder, ¿no es cierto? Entonces este poder se tiene que acabar. Cuando se llegue al poder la otra clase social, ¿no? Debe defender también los intereses de la otra clase social. Ojalá que lo hagan. Ojalá que no nos traicionen. Bajo ese lema entraron, ¿se acuerdan? Toledo, y Toledo traicionó. Bajo eso entró el otro gobernante, ¿cómo se llama? Y que gobernó Nadine Heredia, entonces también igualito traicionó también, ¿no? Claro, porque él no gobernó, quien gobernó fue pues, Nadine Heredia, ¿no? Claro, con eso llanto humano, pero es así como se ve. Entonces en esto vemos, ¿no es cierto? Y aquí vemos en una pequeña, aquí están los grandes empresarios, ¿no? Que en argot criollo nosotros le decimos, ¿no? Los famosos aras, ¿no? En quechua, le decían los aras, los mistis. Y acá tenemos una pequeña parodia, dice, me vas a empobrecer con tu crisis, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Claro, o sea, con la crisis del pueblo pretenden, pues, claro, los ricos, si comparten con ellos, claro, los ricos se vuelven pobres. Entonces a eso viene esa parodia de que me vas a empobrecer con tu crisis, ¿no? Entonces ahí, sea la minería, como por ejemplo acá en el Perú, muchas comunidades campesinas se han levantado y están haciendo que la minería no responde a las necesidades y a los intereses propios de ellos, ¿no? Entonces no hay minería, entonces acá le está diciendo la minería no da. Entonces por eso le dice, con tu crisis me vas a empobrecer, porque de ellos viven eso, de eso viven ellos, ¿no? Los grandes empresarios. Acá tenemos otra parodia también, ¿no es cierto? Mirando con lupa a ver, y acá tenemos todo un conjunto de ratas, ¿no? Que viven y comen pues de lo que otros producen, ¿no? Entonces son como especie de parásitos, ¿no? Son como especie de parásitos, ¿no? Entonces ese es el aspecto. Y acá tenemos una cuestión, que es que ustedes lo van a encontrar, donde el ojo lo ve todo, ¿no?
El ojo lo ve todo. ¿Quién es ese ojo que lo ve todo y que ustedes lo encuentran en el dólar, ¿no? En el dólar, ¿no? Es que esto fue propiamente generado por un grupo de una sociedad, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, que enmarca, pues, de que el ojo todo lo ve. ¿Y quién es ese ojo que todo lo ve? Es prácticamente el ojo de Dios, ¿no? El ojo de Dios que todo lo ve, que todo lo que se hace se está viendo, ¿no? Entonces, bien, entonces es el panorama de esto, lo que hay que tener en cuenta, y eso es lo que está sucediendo. Por eso es de que hay un sector que no quiere que Castillo asuma pues el gobierno, ¿no? Ustedes analícenlo, véanlo, solamente teniendo este concepto o este pequeño párrafo que nos dice, sin embargo, es necesario complementar que el Estado es un organismo de dominación y hegemonía. ¿Por qué? Porque tiene el poder, pues, es decir, es el instrumento adecuado para lograr que una clase social se imponga sobre la otra de manera legítima. ¿Por qué? Porque como ha ganado por las elecciones y tiene el poder, eso es pues legítimo. Por eso estamos haciendo, por eso dicen ahora, ¿no? ¿Va a ser un gobierno legítimo o va a ser un gobierno ilegítimo? Para Keiko Fujimori va a ser un gobierno ilegítimo, dicen, ¿no? Por sus 200 actas, etcétera, ¿no? Y logre de ella la satisfacción de sus propios requerimientos. Entonces, eso es la razón por la que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, justificación del Estado. Entonces, acá tenemos una justificación. La justificación de la creación y existencia del Estado se puede manifestar de diversas formas. Una de ellas alude a su aspecto subjetivo y formal, ¿no? Entonces, una de ellas es de carácter subjetivo y formal. Subjetivo, ¿por qué? Propiamente el Estado por sí mismo no tiene pues una existencia física como forma, ¿no es cierto? No tiene, ¿no? El Estado solamente es una denominación nada más. Formal, ¿por qué? Porque se basa en normas jurídicas. Entonces tenemos la Constitución que le da forma pues al Estado, ¿no? El cual se ve reflejado en la mayoría de las constituciones políticas del mundo. Entonces todos los estados del mundo tienen su constitución política y eso es lo que le da el aspecto de carácter formal. ¿Se dan cuenta? El cual se ve reflejado en la mayoría de las constituciones del mundo, que sostiene que el Estado se justifica en cuanto constituye el organismo tutelar y garante del bien común, es decir, un organismo bueno que básicamente nos brindará seguridad. Entonces, lo que hace rato ya hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Cuál es el deber del Estado? ¿Cuál es el fin y la existencia y la justificación propia? Es de que el Estado debe generar el bien común y debe brindarnos la seguridad. Seguridad interna y la seguridad externa. Esas dos cosas no se olviden, ¿no es cierto? No se olviden. Pero ¿está cumpliendo con eso? No han cumplido, ¿no es cierto? No está cumpliendo el Estado, sobre todo en el Perú, a no ser en otros sitios, sí, ¿no? Entonces, protección, y que solamente a través de él, que nos brinda diversos servicios, podemos colectivamente alcanzar el desarrollo. ¿No es cierto? Esa es la finalidad. Entonces, eso estamos precisando. Otra justificación. Otra es aquella que manifiesta que el Estado se justifica en cuanto constituye el instrumento más óptimo para lograr la dominación y hegemonía. Ya hemos conversado anteriormente en una sociedad. No fácilmente a veces se voltean, llegan por las elecciones y finalmente se voltean. Caso como por ejemplo Venezuela, caso Nicaragua, ¿no es cierto? Realmente se han empoderado del Estado y ya no quieren dejar, ¿no es cierto? Eso esperemos que en el Perú no ocurra. Eso creo que no va a ocurrir, porque los peruanos somos mucho más racionales y vamos a tener que direccionar de otra forma
nuestro Estado, ¿verdad? Empiezan entonces, instrumento más óptimo para lograr la dominación y hegemonía en una sociedad, ¿no? La dominación no se manifiesta en abstracto, sino al servicio de una clase. Claro. Si yo empiezo a dominar, es porque va a estar siempre al servicio de una clase. Entonces, por eso es de que no quieren dejar el poder, ¿no es cierto? Porque alguien o un grupo de personas se llega a satisfacer de eso, del Estado, y por eso no quieren dejar. Entonces, como estamos viendo acá en la figura, hay un pez, ¿no?, que devora a todos los peces, y hay otro pez que todos los peces le siguen, ¿no? Entonces, eso es más o menos contexto de hegemonía de los contextos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos institución. Bien, sigamos. Al servicio de una clase social determinada. Y se concretiza a través de instituciones, normas y ciertas actividades del Estado. Hay que tenerlo bien. Entonces, por eso generan normas, ¿no es cierto?, que les garantice, ¿no? Crean instituciones que también les garanticen, y ciertas actividades del Estado van direccionados a eso, ¿no? Y siempre ha sido así. Entonces, por eso dice, y muchos nos quejamos, ellos, la derecha o la oligarquía, ha creado sus propias normas para mantenerse en el poder. Sí, ha creado sus propias. Y por eso no quieren que se toque la Constitución. Ellos van a echar grito al cielo, van a decir que no se cambie la Constitución, ¿no? Van a impedir en lo posible. ¿Por qué? Porque esas normas están a favor de ellos, ¿no? Entonces, eso es. La hegemonía la entendemos como la captación consciente que efectúan los gobernantes, mejor dicho, es que efectúan los gobernados respecto a los gobernantes, ¿no? Eso es lo que tenemos que también dice. La hegemonía la entendemos como la aceptación. O sea, si el pueblo acepta que hagan lo que les da la gana los gobernantes, eso más o menos lo que nos quiere decir, ¿no? No decimos nada. Bueno, amén, ¿no es cierto? Por el hecho de que estos últimos han sido elegidos por los primeros, ¿no? Por eso mucha gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya, ¿no? Robará, pues, ¿no? El otro gobierno que venga será, pues, mejor. Entonces, es más o menos la palabra de muchos del pueblo, ¿no? Cuando nos contentamos por esto, ¿no? Por el hecho de que estos últimos han sido elegidos por los primeros, o sea, el pueblo los ha elegido, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, amén, hay que contentarse. Lo hemos elegido, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? En la próxima no nos equivocaremos. Y en la siguiente siguen equivocándose otra vez, porque hay una sucesión de poder de una clase social que lucha, pues, por mantenerse, ¿no? Nos dan 5 soles, 50 soles, o como en Lima han repartido víveres y una y otra cosa para que la gente vote por los que tienen. O sea, nosotros fácilmente nos vendemos por 5 soles o por 50 soles, ¿no? O por un paquetito de víveres, ¿no? Y votamos por ellos, los cuales se les ha delegado el ejercicio del poder que reside en el pueblo. Claro. ¿Por qué reside en el pueblo? Porque el pueblo es el que da, pues, el poder. Si nos hemos equivocado, nos hemos equivocado, pues, ¿no es cierto? Y tenemos que esperar 5 años para no volvernos a equivocar. Pero han pasado 30 años, seguimos equivocando. Ojalá que esta vez no nos hayamos equivocado, ¿no? Veremos eso, ¿no? Bien, resumen, el Estado se justifica de 2 maneras. Una de ellas que alude al Estado bueno, aquel que puede satisfacer las necesidades del pueblo, se genera bienestar y le da, pues, seguridad. Ese es el Estado bueno. O proveedor de bienestar general, y el otro que constituye el Estado dominador y hegemónico, como lo vemos en otros países, ¿no? El caso de Colombia, ¿no? Cómo se reprime por el hecho de que reclamen. ¿Por qué? Porque no ha generado el bienestar, más bien ha generado el descontento, y por eso el pueblo se ha levantado.
que simplemente utiliza al Estado para que una clase social determinada se imponga sobre la otra y de ella consiga la satisfacción de sus necesidades. Eso es lo cierto. Lo ideal es que el Estado asuma un equilibrio en el ejercicio de esas dos fases. Eso es lo que se quiere, eso es lo que no han hecho los que han estado gobernando, en este caso el grupo de la derecha, jamás se han preocupado en este equilibrio. Espero que este gobierno un poco de equilibrio a esto, ¿no es cierto? A estos dos. Está bien, como dicen, ¿no? La gente ya, pues, está bien que robe, pero que haga obras, dice, ¿no? Esa es forma de expresarse de algunos del pueblo, dice, ¿no? Ya, pues, que robe, pero que haga obras, ¿no? Entonces, ese es más o menos el equilibrio, o sea, que genere bienestar, ya, que robe, pero que también haga algo por el pueblo, ¿no? Haga algo por el pueblo, ese sería el equilibrio, pero no hacen nada, pues sigue la miseria, la pobreza, etcétera, ¿no? Acá al costado tenemos todo el aparato para poder dominar a la sociedad, o sea, el aparato militar, ¿no? Ese es el aparato fundamental que tiene el Estado para poder dominar, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene la policía, ahí tiene el ejército, ¿no? A la marina, todo cuando el Estado se ve en peligro, sale todo esto y puede con él fácilmente dominar, ¿no es cierto? Ese es el aparato dominante. Bien, entonces hasta acá hemos hecho el día de hoy, que es el Estado, porque el Estado es el que nos va a dar leyes, ¿no? Las normas jurídicas para una correcta convivencia. Entonces ya conocemos el Estado, ¿no es cierto? Bien, entonces el día miércoles vamos a continuar viendo un poquito más los elementos del Estado y finalmente la estructura del Estado, de dónde salen las normas jurídicas para que nosotros podamos cumplir estas normas jurídicas, ¿no es cierto? Y que nos permita convivir correctamente dentro del seno de la sociedad peruana, ¿no? Bien, entonces ha sido todo por hoy, chicos, hasta el día miércoles, ¿sí? Cuídense, cuídense, chicos, ¿no? Y traten siempre de abrigarse, el frío está intenso, el clima está en su pleno apogeo de lo que viene a ser, ¿no? El invierno, muy fuerte lo está golpeando, ¿no? Hay que cuidarse. Bien, Hasta la próxima, chicos, profesor. hasta la próxima, hasta el día miércoles. Hasta la próxima clase, doctor. Hasta la próxima.